Que Dios les bendiga, mis niños. En esta preciosa mañana somos sus maestras. Yo soy la hermana María Vázquez. Y yo soy la hermana Mary Cortés. Y las dos somos maestras de Escuela Sabatina. Mis niños, y en esta mañana hemos traído un hermoso tema. ¿Qué es, hermana Mary? El gran error de Pedro. Amén, hermana Mary. Es una linda historia, esperando de que ustedes pongan mucha atención al siguiente video. Gracias, Timoteo. En la historia anterior podemos recordar que mientras Jesús caminaba con sus discípulos, Él les decía que esa noche iban a abandonarlo todos. Pero Pedro aseguró no abandonarlo. Pero Jesús le dijo que lo negaría 3 veces antes que cantara el gallo. Así también podemos recordar que lo llevaron preso y finalmente todos sus discípulos lo abandonaron, justamente como Él se los había dicho. Veamos qué pasa en la historia de hoy, la cual se llamará Pedro niega a Jesús. ¿Alguien puede ver a Pedro? ¿Dónde? ¿Dónde está? Sí, ahí está, atrás del árbol. Esa misma noche, cuando Jesús fue arrestado, mientras lo llevaban los guardias a la casa del sumo sacerdote, Pedro lo siguió de lejos, tratando la manera que no lo reconocieran como uno de los discípulos de Jesús. Él quería saber qué iban a hacer con Jesús. En su corazón estaba él muy preocupado. Llegando a la casa del sumo sacerdote, había un patio donde había una fogata. Y todos se calentaban. Recordemos que era de noche, una noche muy fría. Y Pedro fue a sentarse ahí también, pues sentía un poco de frío. Además, quería escuchar si de repente decían algo sobre Jesús. Así que pasó un rato cuando una criada se acercó y le preguntó: ¿Tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas Pedro negó delante de todos diciendo: Mujer, yo no lo conozco, ni sé lo que dices. Pedro se siente muy nervioso porque la gente comienza a reconocerlo y comienzan a comentar entre ellos. Sí, este es uno de ellos, murmura uno, pero no están muy seguros. Apartándose Pedro de la fogata porque sabía que empezaban a reconocerlo, otra criada se le acercó y le dijo: Este estaba ahí también con Jesús el Nazareno. Mas Pedro por segunda vez vuelve a negar a Jesús, esta vez jurando: Yo no conozco a ese hombre. Y comienza a enojarse Pedro, pero más bien Pedro estaba asustado, realmente lo estaban reconociendo. Al poco rato, finalmente todos se dieron cuenta que Pedro era uno de los discípulos de Jesús, así que comienzan a señalarlo diciéndole: Verdaderamente eres uno de ellos. Sí, tu manera de hablar es igual a la de ellos. Sí, eres un Galileo. Pedro comienza en ese momento a maldecir y a jurar y vuelve a decir: Yo no conozco al hombre del que ustedes hablan. En ese mismo momento lo interrumpe un gallo cantar. Estaba amaneciendo. El gallo había cantado. Pedro sale corriendo totalmente asustado. Pedro comienza a recordar lo que Jesús le había dicho. Pedro comienza a llorar y a llorar amargamente. Finalmente Jesús había tenido razón. Lo había negado antes que el gallo cantara. Esta
linda historia nos muestra primero que Jesús le advirtió a Pedro lo que sucedería, y Pedro, en lugar de ponerse a orar, se durmió. Pedro confió en él mismo, simplemente diciendo: yo no te haré eso no pasará. Finalmente, Pedro negó a Jesús. Sin duda por miedo, él no quería pasar lo mismo por lo que Jesús estaba pasando en ese momento. Por otro lado, podemos ver a Pedro muy bien cómodo, sentado, calentándose junto a todos los enemigos de Jesús. Todos ellos no creían en Jesús. ¿Qué hacía Pedro allí? Sentarnos a veces a la par de personas o juntarnos a la par de personas que no creen 100% en Dios pueden llevarnos a pecar, así como le pasó a Pedro, hasta el punto de negar su amistad con Jesús. Debes cuidar muy bien tus amistades, a tus amigos. Debes saber con quién puedes juntarte, con quién puedes compartir. Y si te vas a juntar con personas que no agradan a Dios, debe ser porque tú vas a ser luz en ese lugar y vas a llevar un mensaje precioso con ellos. Pero si tú ves que te pueden llevar a pecar, así como le pasó a Pedro, es mejor alejarnos y ponernos a orar. Dios siempre va a mandar amistades que te llenen. Y tú también puedes ser una amistad que llene a alguien más. Bien, mis niños pusieron mucha atención a la historia. Estuvo muy hermosa, ¿verdad? Y se dieron cuenta de que a pesar de que Pedro ya había negado a Jesús, él seguía negando a Jesús. ¿Por qué? Porque hubo alguien que lo reconoció allí y le dijo: tú eres uno de ellos, tú caminabas con Jesús. Entonces él seguía negando a Jesús, seguía diciendo: yo no lo conozco. Y nosotros, ¿qué debemos hacer? No negar a Jesús, siempre orar, siempre perseverar en los caminos del Señor y seguir mirando a Jesús. Amén. Y mis queridos niños, espero que ustedes hayan puesto mucha atención a este tema, mis niños, pero les tengo un versículo para memorizar que se encuentra en San Juan, capítulo 6, versículo 68. Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Amén, mis niños. Espero que les haya gustado y sigan allí pendientes de todos los videitos. Amén, mis queridos niños. Amén, mis niños, pero no se olviden de suscribirse a nuestras páginas de YouTube como Ministerio Cristo Viene Misión 2 y Iglesia Cristo Viene Misión 2. Denle like y active la campanita. Que Dios les bendiga. Que Dios bendiga a mis niños.